Muy buenas tardes, el Señor te bendiga. Una vez más estamos un viernes a las 14 horas acá para poder compartir una palabra de Dios, para que pueda bendecir tu vida, nuestras vidas, y para que cada día uno pueda estar más cerca del Señor, o que puedas tomar una buena decisión en tu vida y comenzar a seguir a Cristo, comenzar a aprender quién es Jesús, por qué estamos en esta tierra y cuál es el propósito para nuestras vidas, conforme a la palabra que está escrita. Hoy, antes de empezar, vamos a hacer una oración y ya arrancamos con todo para poder compartirte esta palabra. Dios, te damos tantas gracias, Señor, por esta tarde, por este tiempo, por poder compartir junto con todos aquellos que se van sumando, Señor, hoy o en cualquier momento, Dios, para poder recibir esta palabra de parte tuya, Señor. Te pedimos que quites de todos nosotros, Señor, toda distracción, todo cansancio físico, mental, Señor. Padre, que quiera venir, Señor, a entorpecer tu palabra, Señor, que quiera venir a traer agotamiento, cansancio, Señor. Rechazamos, Señor, toda distracción en el nombre todopoderoso de Jesús, Señor, y nos metemos en tu presencia para que tu Espíritu Santo nos ministre, Señor, de manera poderosa, Señor. Te lo pedimos en el nombre todopoderoso de Jesús. Amén. Muy bien, hoy le hemos puesto por nombre a la palabra, ¿querés un Dios o querés un rey? ¿No? Vos sabés que generalmente somos de tratar de acortar los tiempos, somos como de querer tomar a veces ciertos atajos que nos eviten el camino largo para poder ir por el camino más corto. Y si bien muchas veces es hasta efectivo, no llegamos a poder obtener los mismos resultados, ¿no? Y esto es un poquito lo que nos puede suceder aún eligiendo, ¿no?, en nuestra vida cambiar de vivir como yo quería a tratar de empezar a vivir como Dios pretende que vivamos. O sea, y vivir como Dios pretende que vivamos es entender que es algo bueno, no es algo que es un hostigamiento, no es algo que es una esclavitud, no es algo que malo para mi vida, sino que el acercarme a Dios realmente es algo bueno, es muy bueno. De hecho, es lo mejor que puedo elegir para mi vida. Ahora vamos a ver qué significa, según el diccionario, la palabra atajo. Dice, camino más corto que el principal para ir de un lugar a otro. O sea, camino más corto que el principal. O sea, me llamó eso la atención, ¿no? Que el principal sea el más largo y no el más corto. Y justamente en el camino más largo, en donde tal vez hay un poco más de necesidad de esfuerzo, un poco más de necesidad de compromiso, un poco más de necesidad de rendir nuestra voluntad a la voluntad de Dios, pero al final de ese camino nos vamos a encontrar con cosas verdaderamente maravillosas en cuanto lo hagamos según la voluntad de Dios. Ahora bien, el pueblo de Israel se encontró en un momento en esta situación, ¿no?, y quiso tomar un atajo, ¿no? O sea, vamos a ir a 1 Samuel 8, del 1 al 3, donde el título ahí, en el capítulo dice, Israel pide un rey, ¿no? Y dice así la palabra del Señor, aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel, y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba, ¿sí? Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. O sea, estos chicos fueron puestos como jueces, ¿no? Y ahí dice la palabra, ¿no?, que se dejaron sobornar y pervirtieron el derecho, ¿sí? Transgredieron las leyes. Y esto parece muy actual y evidentemente es algo de toda la historia de la humanidad, que el hombre siendo hombre, ¿no?, es muy difícil que bajo sus preceptos, bajo sus parámetros, no deje de corromperse, no deje de en algún momento, tal vez todo lo que criticó de otro lo haga para sí, tal vez todo lo que aborreció de otro de repente lo está practicando, lo está viviendo y se le hace una costumbre, como es aceptar soborno de cualquier tipo y pervirtiendo el derecho de la ley, ¿no? Ahora,
Vamos a ver algo que me llamó muchísimo la atención, ¿no? Ahí en 1 Samuel 8, del 4 al 5, dice lo siguiente. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, poniéndonos un poquito en contexto como hacemos siempre, históricamente, ¿no? Samuel ya era un hombre mayor, entonces tenía que dejar a alguien, ¿no?, que le sucediera en sus puestos, en sus funciones, y pone a sus hijos como jueces. Los hijos, no hicieron las cosas como hicieron su padre, entonces se juntaron todos los sacerdotes, ¿no? Y dijeron, bueno, mirá, acá en el versículo 5 dice lo siguiente: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por lo tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como también tienen todas las naciones. Y acá Samuel se le prendió una alarma, ¿no? Porque, o sea, si bien había un problema a resolver, que era que de repente los jueces que estaban eran corruptos, ¿no? O sea, no se fue con la petición de decir, mirá, a ver, ¿qué jueces podemos poner? A ver, Samuel, ¿qué te dice Dios? Porque Samuel era una persona que hablaba directamente con Dios. Dios le decía qué hacer, él lo transmitía al pueblo y así se hacía. O sea, en ningún momento se puso a Dios en el medio como para buscar una solución, sino que ellos ya tenían decidido qué le iban a decir a Samuel, qué le iban a pedir y cuál era la solución. Lejos de consultar de Dios, lejos de ver a ver cuál sería la voluntad de Dios para poder solucionar el problema. ¿Por qué hicieron esto? Y la clave ahí está en el versículo 5, porque dice, ellos le dijeron que querían un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Ahora, vos fíjate que de repente ellos ya no querían un Dios, querían un rey como tenían todas las naciones, ¿no? O sea, ellos eran un pueblo especial escogido por Dios, ¿no?, en el cual tenía la característica de que Dios tenía un trato personal con ellos, una intimidad especial con ellos. Era el pueblo escogido por Dios y todo el resto de las naciones del mundo no. O sea, tenía una característica bastante importante que lo diferenciaba de todo el resto de los pueblos, pero ellos querían ser como todos los pueblos, ¿no? Querían ser como todos los pueblos. Y esto es lo que a veces nos hace fallar en el camino del Señor, ¿no? Que empezamos bien con las cosas del Señor porque de repente empiezo a tener algo con Dios, empiezo a conocerle, me empieza a gustar, empiezo a escuchar la palabra, empiezo a servir, empiezo a hacer un montón de cosas para Él, pero me doy cuenta que también me cuesta alargar el mundo, lo que hacen las otras naciones, lo que hacen las otras personas, ¿no? Y entonces ahí corremos el gran riesgo de convertirnos en cristianos híbridos, o sea, no terminamos de ser ni una cosa ni otra, porque, como dice la palabra, no se puede servir a dos señores, ¿sí? No se puede. O estamos con Dios o sin Dios, dentro o fuera de la iglesia, pero podemos estar con Dios o sin Dios. O sea, este pueblo dependía de un Dios santo y perfecto, pero querían un hombre imperfecto que los gobierne, ¿sí? Y vamos a ver en ese momento qué es lo que decide Dios también, porque de repente vos fíjate el versículo 6, lo que dice del capítulo 8 de 1 de Samuel, dice, pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue, y Samuel oró a Jehová. O sea, no es que Samuel se enojó porque hablaron mal de sus hijos, ni lo nombra, sino es que Samuel se puso mal por esa situación, sino que lo que lo hizo molestar, dice la palabra, es cómo puede ser que estos hombres, ¿no?, que supuestamente estamos todos sirviendo al mismo Dios, que todos seguimos las enseñanzas del Señor, que todos hacemos la voluntad de Dios, ni siquiera preguntarme qué le parece a Dios, ¿no? O sea, anda a hablar con Dios, Samuel, a ver qué te dice con respecto a esto, sino que se enojó porque pidieron un rey para que los juzgue, ¿no? Entonces Samuel, muy inteligentemente, muy sabiamente, fue a orar. Ahora bien, vamos a ver, después suceden un montón de cosas, ¿no? Pero vamos a ver qué da Dios en respuesta, ¿no? Primera de Samuel 9, versículos 1 y 2, donde el título ahí del capítulo dice, Saúl es elegido rey. O sea,
El pueblo de repente dice, como no tenían nada que hacer, se pusieron a ver alrededor qué hacían los demás, ¿no? Como nos puede llegar a pasar, y decían, uy, todos tienen rey, yo quiero rey, ¿no? Y hoy por hoy, traído a estos días, yo lamentablemente es como que vos podés ver de que de repente en muchos lugares, en diferentes congregaciones, cada vez se parecen más a un teatro, cada vez se parecen más a una sala de cine, cada vez se parecen más a cosas que tienen el resto de las naciones que a cosas que debería tener la iglesia, ¿sí? A una iglesia se le ocurrió pintarla toda de negro para que sean mejor las luces, para generar un clima de vaya a saber qué cosa, y de repente ahora todas van y pintan todas sus iglesias de negro. Antes éramos todos blancos, ahora somos todos negros, somos como los demás, ¿sí? Así se pueden ver mejor las luces, ¿no? Entonces, bueno, decíamos que, bueno, entonces Dios dice, bueno, les voy a dar lo que ellos quieren, ¿no? Y Dios tiene una charla con Samuel muy interesante, en la cual te invito a que puedas leer todo el capítulo de 1 de Samuel, en donde dice, bueno, está bien, vos no te molestes por lo que ellos te piden, vamos a darle lo que ellos quieren. Y en 1 Samuel 9, el 1 al 2, dice, había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, ¿no? Y mira cómo era Saúl. Era todo lo que las otras naciones querían, ¿no? Dice, y tenía el hijo que se llamaba Saúl, era joven, hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. O sea, a nivel imagen, ¿no? Era el estereotipo perfecto, ¿no? El modelo que el pueblo quería adorar. Ellos veían que otros reyes eran así o asá, que tenían diferentes características, y de repente vieron en Saúl, cuando es ungido como rey de Israel, todo lo que ellos querían ver, pero se olvidaron de ver a Dios en él, ¿sí? Se olvidaron del pueblo de muchas veces como hacían antes, ¿no? Cuando alguien tomaba el trono decían, bueno, nosotros te vamos a apoyar, pero la única condición es que Dios esté con vos. Se olvidaron ese pequeño detalle, ¿no? Y muchas veces uno cae en cosas que realmente parecen efectivas, pero no por efectivas significa que sean de parte de Dios, ¿no? En todos estos últimos años, ¿no? Se ha querido llevar a la iglesia, tal vez con buenas intenciones, ¿no? A que sea liderazgo, y de repente se hizo tanto enfoque en el liderazgo que la gente empezó a tomar a esos líderes como reyes, dejando de Dios al lado, y ahí tengo mi rey, ¿no? Mi líder, algunos como le dicen mi apóstol, mi papito espiritual, como se escuchan en algunos lados. Y la verdad que es lamentable, ¿no? Porque el fruto de todo eso, o sea, vemos que son lugares tal vez con bastante gente, ¿sí? Pero que los alrededores de la iglesia, ¿sí? Sigue habiendo gente que vive en la calle, gente mendigando, sigue habiendo robos, sigue habiendo violaciones, sigue habiendo cosas que no tienen que pasar. ¿Cuándo, no? Un avivamiento es real, cuando sucede un avivamiento y está la presencia de Dios, la moral del lugar cambia, ¿no? Entonces vos ves que de repente adentro viven una gloria supuesta y afuera sigue siendo lo mismo. Y de repente entran, ¿no? en ese mundillo, en ese éxtasis, en la iglesia pintada de negro, y de repente, bueno, está todo bárbaro, tenemos un cultazo, recibimos, nos tocaron, nos caímos y lloramos, temblamos, flotamos, levitamos, y bueno, salimos de la iglesia y nuestra condición es exactamente la misma a la que cuando entramos. Llego a mi casa, me sigo peleando con mi esposa, le sigo pegando al perro, le sigo pegando a mis hijos, sigo hablando con insultos a mi familia. Entonces ahí está el problema. Pero el pueblo quería un rey, no quería un Dios, quería un rey, ¿sí? Alguien que pueda ser par, igual, ¿no? No querían a alguien superior
que los gobernara. Ahora bien, y ahí se dan una serie de sucesos, como para acortar un poquito la historia. Entonces, Saúl es ungido como rey, Saúl derrota a los amonitas, Saúl va a la guerra con los filisteos, y hay un punto en el cual Saúl desobedece y es desechado por Dios. ¿Sí? Ahora yo decía, qué momento difícil, ¿no? Donde de repente, si bien se trató de guardar, ¿no? El problema de desobediencia que había tenido Saúl, ¿no? Que después ahora vamos a leer por qué tuvo ese problema de desobediencia. Tiene ese problema y se trata de resguardarlo. Incluso él, ahora vamos a leer por qué pide que se guarde ese tema. Primero de Samuel 15, 24. Primero de Samuel 15, 24. Y antes de continuar vamos a hacer una salvedad. ¿Por qué compartimos esto? Porque, como decíamos, es muy importante de que cuando vos tomás la determinación de comenzar a seguir a Cristo, que sigas a Cristo. ¿Sí? Buscando en la palabra están las indicaciones específicas para todo y están las indicaciones de cómo se debe honrar un siervo de Dios, cómo se debe obedecer también a las autoridades que están dentro de la iglesia. Pero si hay algo que queda bien en claro, es que Dios no le da su primer lugar a nadie en tu corazón y en tu vida. Ahora el problema es que, ¿qué vamos a elegir cada uno de nosotros de manera individual? ¿Queremos un rey que nos diga qué hacer? ¿Queremos un rey en el cual confiamos de que le voy con mi problema y me va a dar la solución y lo que dice él es palabra santa? ¿No? Un líder, un pastor, una pastora, un apóstol, llámalo como vos quieras, ¿no? Porque obviamente todos necesitamos de oración, pero tenemos que orar. Todos necesitamos de consejo, pero tenemos que leer la palabra también para encontrar consejo. ¿Sí? Todos necesitamos de que Dios nos gobierne, no que un hombre nos gobierne, para que podamos llegar a alcanzar todas las cosas que fueron preparadas de antemano para cada uno de nosotros. Primero de Samuel 15, 24. Acá Saúl se sincera con Samuel, ¿no? Y le dice lo siguiente. Entonces Saúl dijo a Samuel, dice, yo he pecado, o sea, se hizo responsable de lo que había pasado, ¿no? Dice, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras. ¿Por qué? Porque temí al pueblo y consentí la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. O sea, la decisión es que él tomaba como rey era por temor a perder el favor de la gente. Empezó a tomar decisiones, ¿no? Porque, o sea, de repente se encuentra con toda una nación, ¿no? Que tenía que gobernar, que tenía que llevar adelante, pero en lugar de él estar conectado con la posibilidad que Dios le estaba dando, de la manera que le permitía a Dios estar conectado, ¿no? Empezó a mirar, empezó a enamorarse de ese poder. Empezó como su corazón a decir, wow, esto es realmente grande, está bueno, se siente lindo, está buenísimo, todos me hacen caso, todos me hacen reverencia, todos me esto, todos me el otro, y de repente el pueblo empieza a exigir cosas y él por temor al pueblo, ¿no? Prefiere hacer lo contrario a lo que Dios le había pedido, hacer lo contrario de lo que Samuel le había hablado de parte de Dios. Y este es el grave problema cuando elegimos tener un rey y no un Dios, ¿no? Que las personas, incluso nosotros en esa misma posición, vamos a fallar en algún punto. Y después ante la desilusión, ¿no? De la persona que yo elegí como mi referente, ¿sí? Generalmente, ¿qué es lo que sucede? Mi fe se quebranta, mis ganas empiezan a decaer, mi corazón se empieza a enfriar con respecto a Dios y termino apartado o empezando a rebotar de iglesia en iglesia, porque en ningún lugar encuentro al rey que quiero encontrar. ¿Sí? Y déjame decirte que hasta que no busques un Dios, jamás vas a estar lleno, jamás vas a estar ordenado. ¿Sí? Porque te vuelvo a repetir, debemos honrar nuestras autoridades, ¿no? Pero vayamos a la palabra a ver cómo nos dice que debemos de honrar a nuestros pastores, cómo dice que debemos honrar,
respetar y obedecer a los ancianos de la iglesia, a las personas que nos enseñan la palabra, que nos ministran la palabra, porque hay una manera, como en todas las cosas, una manera correcta y una manera incorrecta. La manera correcta del pueblo de Israel de ser gobernado era a través de un Dios, y ellos eligieron un rey, ¿no? Y acá decíamos, Saúl se sincera con Samuel y dice, tuve miedo. Y en Samuel 15:30, Samuel 15, versículo 30, dice lo siguiente: y él le dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Acá creo que lo más terrible, ¿no?, es ver cómo Saúl le dice a Samuel, voy a volver con vos para adorar a Jehová tu Dios. O sea, si hubiese dicho nuestro Dios, algo más, nuestro Padre, no sé, algo que implicara que él todavía se sentía parte, ¿no?, y estaba consciente de que estaba por debajo y no por encima de Dios, hubiese estado bueno. Pero acá él le dice, voy a ir contigo y adoraré a tu Dios, ¿no? Y al principio del versículo dice, yo he pecado, reconoce que pecó. Te ruego que me honres delante de los ancianos y delante de mi pueblo, delante de Israel. ¿Por qué? Porque no quería perder su estatus, no quería perder el poder, o sea, no quería verse avergonzado, ¿no?, delante de todas las personas que él recibía honra, delante de todas las personas que él recibía adoración. Y esto pasa, lamentablemente, en infinidad de lugares, en infinidad de momentos, de personas, que lamentablemente no podemos ser Dios. Yo puedo estar en una posición de liderazgo, de privilegio, pero en algún momento me voy a equivocar, en algún momento Dios tiene que demostrar que Él sigue siendo Dios, ¿sí? Y cuando la gloria me empieza a tomar el corazón, la gloria me empieza a casi satisfacer, cuando la gloria me empieza a tener pajarito de color en la cabeza, Dios tiene que ser glorificado y tiene que poner las cosas en orden, ¿sí? El tema es que en ese orden, ¿sí?, ¿qué voy a hacer yo cuando vemos que un líder cae? ¿Me dejo caer con él o decido dejar de tener un rey para empezar a tener un Dios? Y esto es lo que vivimos en estos tiempos, ¿no?, donde después de todo lo sucedido, ¿no?, con esta pandemia, hubo lamentablemente muchos lugares que se cerraron, muchos siervos de Dios que han partido, y esto a mucha gente le hizo tomar la decisión, algunos con suerte, de, bueno, por lo menos congregarse en sus casas vía YouTube, vía Zoom, y a otros directamente apartarse. ¿Por qué? Porque de alguna forma cayó su estructura, cayeron sus cuatro paredes que llamaban templo evangélico, cayó el club social donde formaban parte, y de repente, como su rey cayó, ellos decidieron caer también, ¿no? Y es tiempo de decidir si yo realmente quiero un rey o quiero un Dios. Cada vez que yo decida querer tener un rey, voy a terminar total y absolutamente desilusionado, ¿sí? El hombre cada vez se tiene que defender más del hombre. O sea, el hombre que confía en el hombre, cada vez se tiene que defender más del hombre. El hombre que confía en Dios, cada vez puede descansar más en Dios. Ahora bien, yo debo entender de que debo comenzar una vida sin atajos hacia Dios, ¿no?, y dejar lo que yo quiero por lo que Dios quiere. Dejar de confiar tanto en el hombre y empezar a confiar en la palabra más segura, que es la palabra de Dios, ¿no? Pero uno también se sienta en la costumbre de la comodidad, ¿no?, de que de repente, ¿para qué voy a leer mi Biblia si total me predican en la semana en el culto? ¿Para qué voy a leer mi Biblia si total quiero saber de un tema específico y pongo YouTube? ¿Para qué voy a leer mi Biblia si total hay tanta gente contando con tantos estudios, tantas cosas que, bueno, son muy interesantes, muy enriquecedoras, pero tu relación con Dios solamente la podés forjar vos, ¿sí?
Y si vos seguís viviendo del conocimiento de otro, de la experiencia de otro, de lo que sea de otro, elegiste un rey, no elegiste un Dios. Y corres riesgo de perdición. Ahora, yo recuerdo siempre con mucho dolor en el corazón, ¿no? Un amigo que realmente tuvo una experiencia única con Dios, ¿no? Y de repente un día, bueno, habló conmigo y me dice, mira, tomé la determinación de me voy a otra iglesia. Digo, bueno, está bien, o sea, yo básicamente te estás yendo a otra sucursal porque el dueño es el mismo. Si la iglesia es de sana doctrina, ¿no? Si no, estás yendo a cualquier lado. Y esta persona me decía con una convicción casi invidiable, me decía, no, me voy a ese lugar porque, ¿sabes qué? Hay una mujer que está llena del Espíritu Santo, llena. Ella habla y te da palabra y parece que sabe lo que hiciste, parece que sabe lo que soñaste, parece que sabe lo que te está pasando porque está llena del Espíritu Santo. Y yo me acuerdo que en ese momento la verdad que no me atrevía a decirle nada más que, bueno, está bien, es una decisión tomada, sí, me dijo, bueno, listo, o sea, te la respeto, no la comparto, pero te la respeto. Y es triste hoy por hoy ver cómo ese matrimonio se está separando, se están divorciando. Y gracias a Dios pude tener la oportunidad de hablar con él y ahí me animé y le dije, ¿sabes cuál fue tu error? Ir en pos de alguien que estaba lleno de algo que te tenías que haber llenado vos, pero ni siquiera en la iglesia. Te tendrías que haber llenado vos del Espíritu Santo en tu casa, en el lugar secreto. Entonces ahí ibas a ser de utilidad donde quiera que estés. O sea, en cualquier lugar donde estemos, por más que haya cosas que no nos gustan, que eso va a pasar en todos lados. O sea, si yo quiero realmente y amo a la iglesia del Señor como Él me pide que la ame, yo debo buscar ser parte de la solución y no parte del problema, no parte de la destrucción. Debo ser parte de los que, en lugar de querer un rey, quiero un Dios único, vivo y verdadero. ¿Sí? Entonces veo un problema y bueno, al lugar secreto. Señor, mira, esto a mí me parece que no está así, ayúdame, poné en el corazón de los pastores, poné en mi corazón lo correcto, guíanos, danos una palabra, danos dirección. Entonces de repente es la manera de realmente de amar a la iglesia y de colaborar, de servir al Señor, porque o sea, servir al Señor también es orar y buscarle para poder servirle lleno del Espíritu Santo, ¿no? Y no que te pase como a mi amigo que lamentablemente no la está pasando bien ahora y se fue en pos de una persona que estaba llena, o sea, gloria a Dios por la persona que estaba llena del Espíritu Santo, pero todos tenemos que estar llenos del Espíritu Santo, ¿sí? Así que bueno, sin más, el que podamos entender de que hay que tomar una determinación para dejar de ser más de lo mismo, ¿sí? ¿Querés ser más de lo mismo? Bueno, buscate un lugar donde te gusten las canciones, donde te gusten las luces. O sea, no es pecado que haya luces, no es pecado qué sé yo, cosas que están dentro de una reunión, pero sí es pecado buscar un rey en lugar de buscar a Dios. Así que bueno, vamos a hacer una oración para que el Señor en este tiempo tan difícil que se está viviendo a nivel mundial pueda traernos libertad y luz sobre esto de que debo buscar a Dios, ¿sí? Buscar a un rey es buscar a alguien que haga las cosas que yo no quiero hacer. Buscar a un rey es buscar que, como te decía, que me oren, que me unjan, que me den palabra, que me compartan una palabra. Pero buscar a Dios es buscar a Dios, leer su palabra, meditar en ella día y noche y estar constantemente atento, ¿no?, al momento en el que el Señor decida venir para llevar a su iglesia. Así que bueno, vamos a hacer una oración y después nos vamos a ir despidiendo en esta tarde. Señor, te damos tantas gracias, Dios, por tu palabra, porque en cada historia, Señor, en cada persona, Señor, que vos nos hablás a través de tu palabra, Señor, encontramos consejos,
encontramos, Señor, qué cosas hacer, qué cosas no, para poder ganar tiempo, para poder alcanzar nuestra meta, Señor, de manera más efectiva, Señor. Vos, Señor, nos hablaste en tu palabra que te pusiste un plan en cada uno de nosotros desde antes de ponernos en el vientre de nuestra madre, Señor. Por eso nadie es una equivocación, nadie es un error, porque solo tú podés dar la vida, Señor, solo tú pudiste ponernos en el vientre de nuestra madre, más allá de cualquier circunstancia, Señor. Hoy decidimos dejar de buscar reyes, Señor, para buscarte a vos como nuestro único Dios verdadero, Señor. Por eso te bendecimos en esta tarde, te pedimos que nos ayudes a encontrarte, Señor. Enseñanos a orar, Señor. Enseñanos lo importante, Señor. Quita las vendas de nuestros ojos que han sido puestas, Señor, desde los tiempos antiguos, desde que el hombre pecó contra ti, Señor. En el nombre todopoderoso de Jesús, para que la luz del Evangelio resplandezca, Dios, con poder y gloria en cada uno de nosotros, Señor, y en cada uno de los que compartamos ese Evangelio, Señor. Por eso te damos tantas gracias, Dios, en el nombre todopoderoso de Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, antes de despedirnos, como siempre, te compartimos de que, bueno, somos parte del Ministerio de Restauración Adulam, que estamos físicamente en la calle Santander 2474, en la hermosa ciudad de Villa Luzuriaga, ahí entre las calles Almafuerte y Arieta. Y que bueno, tenemos nuestras reuniones los días martes, los días viernes 19:30 horas y los domingos a las 10:30 de la mañana. ¿Por qué es importante de que puedas venir a una de nuestras reuniones? Para que ya, en lugar de, como decíamos, vivir de la experiencia de otro, tengas tu experiencia con Dios. O sea, el tener la decisión en tu corazón de decir y decirle a Dios, Señor, si vos existís, yo quiero conocerte. Eso es todo lo que necesitas para que el Señor comience, ¿no?, a hacer una nueva obra en vos, para que puedas, como dice la palabra, nacer nuevamente y obviamente a cosas nuevas, no ya a más de lo mismo. Así que bueno, nos despedimos, te mandamos un saludo desde acá y bueno, que tengas un hermoso fin de semana. El Señor te súper bendiga.